verdad es que el premio Emakunde pues en Askabide ha sido algo pues muy emocionante y muy importante, porque es un premio que tiene mucha relevancia, tiene una parte muy importante de reconocimiento a toda la tarea que venimos haciendo desde hace 35 años y tiene también una parte muy importante de motivación para seguir trabajando. En los años 80, cuando empezó a trabajar Askabide, la situación era mujeres que ejercían la prostitución, pues mujeres en exclusión, mujeres en desprotección, un colectivo invisible, con muchísimas carencias, con muchas dificultades también de integración. Hoy en día nos encontramos con que ejercer la prostitución sigue siendo algo que invisibiliza a las mujeres que la ejercen y que les estigmatiza, y eso no ha cambiado. Esa es la misión de Askabide, identificar esas necesidades que tienen ellas como mujeres, como colectivo, y atenderlas. Entendemos el trabajo con las mujeres desde su propio reconocimiento y teniendo en cuenta sus peculiaridades y sus planteamientos, sin emitir juicios de valor y evidentemente siendo ellas las que toman las decisiones y las que marcan los ritmos en los procesos. Realizamos un acompañamiento y el apoyo social que sea necesario en cada demanda, y que Askabide constituya para ellas un lugar de encuentro, de reunión, donde poder compartir sus inquietudes, sus preocupaciones, en un clima de cercanía y con plena libertad. En este momento tenemos 3 líneas estratégicas, son las que más incidimos en Askabide. Una línea clarísima de trabajo con ellas para capacitarlas, para formarlas, para que les dé otras expectativas y les coloque de otra manera en la sociedad y puedan ser capaces de tomar otras decisiones, otros caminos. La segunda línea es la prevención de la violencia que sufren las mujeres que ejercen la prostitución en todas las formas que nos podamos imaginar. Sufren violencia física, sufren humillaciones, sufren violencia psicológica, agresiones sexuales, y entonces ahí tenemos un trabajo muy importante respecto a ellas mismas para que sean capaces de identificar esas situaciones de violencia, manejarlas, dándoles herramientas para las opciones que haya pues, de denuncia o de defenderse ante esas situaciones. Y hay una tercera línea, que sería también una línea de trabajo, que es la de la sensibilización social. Lo que tenemos clarísimo es que lo que hay que hacer es reivindicar los derechos de estas mujeres y hacer ver a la sociedad que son personas, que son mujeres con derechos y con dignidad. Los proyectos responden precisamente, o tratamos de que respondan a esas necesidades que vamos identificando, y en esa línea también esos proyectos se van construyendo y se van desarrollando. Mari Maqueda es un proyecto de inserción sociolaboral de la Asociación Askabide, que tiene como objetivo principal ofrecer una salida laboral a mujeres que presentan diversas dificultades para acceder al mercado laboral ordinario. Y está centrado en la cultura africana, la cultura vasca, la fusión cultural y el ámbito textil. Es una marca de ropa hecha con telas africanas, telas wax, que traemos de Senegal, diseñada por diseñadoras y diseñadores locales y confeccionada por mujeres de la entidad que previamente han recibido una formación en corte y confección. Gure gizartean integratzeko ezinbestekoa da lana izatea. Prostituzio arloan dauden emakumeak zailtasun handiak dauzkate laneko alternatibak erreala izateko. Askabidek eskaintzen duen zerbitzua da lan bilaketan laguntzea. Kurrikulum egiten laguntzen diegu edo aurkezpen gutuna, bere perfil profesionala definitzen, formakuntza egokia bilatzen. Zerbitzua da oso personalizatua. Si conseguimos que la sociedad vea al colectivo que ejerce la prostitución como mujeres, como personas con dignidad, mujeres con derechos, pues lo que vamos a hacer es conseguir una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más justa.